Mi tiempo con Dios. Amado Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das en este nuevo día de poder leer tu palabra, Señor. Empezar con pie derecho este día. Te doy gracias, papito lindo, y bendice a cada persona que escucha este audio. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Apocalipsis, pero hoy vamos a leer solamente 5 versículos porque el contenido de cada uno del mensaje que da Dios a cada iglesia es bastante importante y no queremos ir como a la carrera muy rápido en esta lectura porque queremos tratar de entender bien este hermoso libro porque es de mucha bendición para todos los que leemos este libro. Así que vamos a leer apenas los versículos del capítulo 2 del 12 al 17. Mensaje a la iglesia de Pérgamo. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaán, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Bueno, con esto concluye el mensaje de la iglesia de Pérgamo, pero antes quiero recordar los mensajes de las iglesias que estudiamos en el anterior audio. Y el primero fue a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia que hacía muchas cosas, que tuvo el primer amor con el Señor cuando empezaron en la iglesia, pero ellos se alejaron de ese primer amor, dejaron a Dios a un lado y siguieron haciendo cosas por religiosidad, por costumbre. Entonces el Señor les llama la atención y les dice, hombre, vengan y cambien su mente, arrepiéntanse y hagan las cosas. Sí, pero primero ámenme a mí. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Así que cuando nosotros amamos al Señor, hacemos las cosas por amor a Él y no por una costumbre como lo había hecho la iglesia de Éfeso. Después hablamos de la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida, una iglesia que Satanás se había empoderado de ella y básicamente se había metido dentro de la iglesia. Lo que hace el Señor es que Satanás en esa persecución los va a meter a ellos en una prueba. El Señor lo permite para que ellos puedan madurar, puedan estar firmes y ganar la corona de la vida y que no tengan sufrimiento ni daño en la segunda muerte, o sea, en el juicio final del trono blanco. Después viene el mensaje a la iglesia de Pérgamo, que fue la que leímos en el día de hoy. Y mire que el Señor dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. ¿Quién es el ángel? La palabra ángel en el griego quiere decir la persona que transmite o que comunica o mensajero. Es también tomada como el líder. Así que esta carta la escribe al líder de la iglesia de Pérgamo. Pero recordémonos que estos mensajes son las características de las iglesias que habían en esa época, pero también de las iglesias que existen hoy.
yo me voy un poquito más allá y yo creo que también este mensaje se puede colocar a los mensajeros de cada familia, que son los cabezas de hogar. Los padres somos los encargados, los sacerdotes de cada hogar somos nosotros, y nosotros somos los encargados de llevar el mensaje de Dios a nuestros hijos. El primer maestro de escuela dominical que debe haber en la vida de un niño debe de ser su padre. Así que nosotros somos encargados, somos las personas que representamos al Señor en nuestros hogares, así que este mensaje también es para todas las familias, no solamente el de esta iglesia, sino el de cada una de las iglesias que hemos visto, porque somos los mensajeros, los que traemos el mensaje de Dios a nuestras familias. Después sigue diciendo el Señor, este mensaje es de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Recordemos que leímos anteriormente que la palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo que llega y penetra hasta los tuétanos. Mire que eso es lo que dice. Este mensaje es enviado por aquel que tiene la palabra de Dios en su mano. Así que ese es Jesucristo. Jesucristo es el que está enviando este mensaje a esta iglesia, a estas personas de Pérgamo. Sigue hablando el Señor y dice, yo sé que vives en una ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Mire que esta ciudad, que es una ciudad contaminada, esta Pérgamo es una ciudad capital muy importante en esa época para el Imperio Romano. Y mire que en esta ciudad había mucha inmoralidad, había mucho pecado, había muchas cosas, había mucha influencia que llevaba a la iglesia a estar, digámoslo, rodeada de mucho pecado, y a pesar de todo eso ha permanecido leal a su nombre. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta de que en todas partes hay mucho pecado, y hoy en día yo creo que mucho más que en la época que se está relatando esta carta. Pero nosotros no podemos dejarnos influenciar por el mundo de exterior, por el mundo de afuera. Recordemos a Daniel, que cuando él estaba joven y llegó y fue exiliado a Babilonia, él le pidió al cocinero que por favor no le diera los mismos alimentos que le daban a todos los prisioneros, que ellos no querían contaminarse con los alimentos del rey, y ellos, así como lo hicieron exactamente con los alimentos, también lo hicieron con todo. Y Daniel y sus amigos fueron personas que son un vivo ejemplo de que podemos estar en medio de un mundo hostil, un mundo pecaminoso, de un mundo que no trae nada bueno, pero podemos mantenernos firmes al Señor. Esto es un buen ejemplo que tenemos que tener nosotros en cuenta. Después le sigue diciendo el Señor, te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, ahí en la ciudad de Satanás. Antipas era un cristiano que murió quemado porque simplemente un general romano quiso que él invocara el nombre de un Dios falso, y él no quiso hacerlo. Él simplemente se rehusó y él dijo, yo solamente invoco el nombre de Jesucristo, mi Señor, el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores. Y por eso fue quemado en un monumento, en una estatua que ellos tenían ahí. Entonces, este es un ejemplo de ellos. A pesar de que hubo esa muerte fatal, esta persona, este mártir, ellos seguían diciendo que eran cristianos. Pero mire lo que dice el Señor más adelante. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos que entre ustedes, o sea, los que estaban dentro de la iglesia, se habían infiltrado ya personas dentro de la iglesia, que mantienen las enseñanzas de Balaam, quien enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Recordemos que Balaam es el famoso profeta que Balac, el rey de los moabitas, le pagó dinero para que fuera a maldecir a Israel. En el momento en que él va subiendo a maldecir a Israel, un ángel se le presenta al frente, él no lo ve, se les pone enfrente y no deja pasar la mula sí lo ve y ella se para, se frena. Como él no veía al ángel, entonces simplemente le pegó 3 veces y la mula le habló. Es el único hombre que se puso a discutir con su mula como si estuviera discutiendo con una persona, porque estaba tan enceguecido con el dinero, tenía una venda en sus ojos tan grande que no le dejaba ver
que el Señor ya le había advertido que no podía maldecir a Israel. Cuando lo fue a maldecir, pues simplemente el Señor dijo, pues yo no te voy a dejar maldecir a quien yo he bendecido. Antes, al contrario, él empezó a proferir bendición. Como no pudo maldecir al pueblo de Israel, entonces le enseñó al rey Balac a cómo hacer tropezar al pueblo. Le enseñó a que ellos pudieran pecar, infectándolos, comiendo alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. ¿Cómo era el pecado sexual? Pues hombre, él les invitó como a una cena, como a comer con todas puras comidas de ídolos, y aparte de eso trajo prostitutas. Ellos pecaron muchos y muchos también murieron en ese día porque ellos definitivamente dejaron que ese momento, su debilidad y esa tentación que ellos tuvieron cayeran en pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en la iglesia de Pérgamo? Que habían personas que estaban metidas dentro de la iglesia, que estaban muy metidas en la cuestión material, que estaban tratando de conseguir dinero, porque se había convertido, digamos, en una iglesia en materialista, en que si tú tienes dinero, entonces, ¿cómo podemos conseguir dinero? ¿Cómo podemos hacer esto? Van sacando al Señor del contexto y entonces empieza a ser una iglesia que habla de la prosperidad y que es que si usted no es próspero, entonces usted no ha sido salvo, o que si nosotros somos hijos de Dios tenemos que ser prósperos. Es cierto, pero no es la base fundamental, sino que es una consecuencia de yo ser obediente al Señor, de tener una relación con Dios. Pero ellos empezaban a hacer eso y aparte de eso empezaban a admitir y a permitir cosas que no están bien. Por ejemplo, el adulterio, el tener relaciones sexuales con otras mujeres, tener amantes, el divorcio era muy común. Entonces, todas estas cosas que el Señor no permite era lo que se había metido dentro de la iglesia muy sutilmente por el pecado que había en la ciudad. Se fue metiendo muy sutilmente en las personas que fueron entrando a la iglesia en esa época. El Señor les dice, arrepiéntete de tu pecado. Mire que la palabra arrepiéntete es la palabra metanoia en griego, que dice cambiar de mente, cambiar de dirección. Eso es lo que le dice el Señor, arrepiéntase, empiecen a tener responsabilidades por ustedes mismos, sean personas diferentes, cambien ese camino, dejen de hacer las cosas, porque sabe que si no voy a venir y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, o sea, con la palabra de Dios. Y dice el Señor a lo último, el que tenga oídos para escuchar, que escuche al Espíritu del Señor y que entienda lo que le dice el Señor a las iglesias. Y todos los que salgan vencedores les dará el maná que ha sido escondido en el cielo. Mire que ese maná, ¿qué es? El maná es alimento, el alimento diario que le llegaba inmediatamente todos los días a los que estaban en el desierto, a los israelitas. Ese es el pan de vida. ¿Quién dijo yo soy el pan de vida? Jesucristo. Entonces, cuando Él dice, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando no dejamos que estas cosas nos contaminen a nosotros, el mundo de afuera, y nos paramos firmes, nosotros vamos a tener ese maná, ese pan de vida, ese Jesucristo que está con nosotros, que Jesucristo va a tener comunión con nosotros, porque es que estos pecados y esta situación que vivió la iglesia de Pérgamo no es una situación que pasó, no, eso pasó hace 2000 años, no señor, eso lo estamos viviendo hoy mismo, en el mismo día, en las mismas familias, en las mismas iglesias, porque acuérdese, todos estos son ejemplos de iglesias y son cosas que han ocurrido y que están ocurriendo en el día de hoy, porque verdaderamente hay muchas iglesias y a veces nuestra iglesia tiene periodos en que de pronto pasamos situaciones como esta, donde nosotros nos olvidamos de muchas cosas que hacer en el Señor y nos ponemos de pronto a buscar dinero, a hacer negocios, de pronto a desviarnos o de pronto a tolerar, digamos, el divorcio. No, se van a separar, pues sí, mejor sepárense porque para los hijos es mejor que se separen. Muchas veces he escuchado a personas decir eso y eso no es cierto. Lo mejor para los hijos es que la familia, que los esposos, que los padres estén juntos. O lo que dicen comúnmente, yo hice todo lo posible para arreglar el matrimonio, pero fue imposible. Eso es mentira, porque siempre hay una solución. Cuando nosotros tenemos disposición
de arreglar nuestra vida, nuestro matrimonio, y le pedimos a Dios que nos ayude, Dios nos va a ayudar a salir adelante. Entonces, este mensaje lo podemos tener en cuenta para hoy también, para la familia y para la iglesia de hoy. Entonces, el Señor nos dice: párense firmes, no se dejen contaminar del mundo y ustedes van a tener esa gran bendición, y es el pan de vida, ese maná que viene del cielo, ese Jesucristo mismo que está con nosotros día tras día. Y por último dice: y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra blanca estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Mire que hace mucho tiempo, hace 2000 años, cuando usted lo invitaban a una cena, a usted le daban una piedra con su nombre. Entonces, cuando usted iba a la cena especial, en una cena de gala, pues hombre, pasaba la piedrita y eso quería decir que era como la tarjeta de invitación. Y con eso usted podía entrar a esa cena. ¿Qué cena estamos nosotros esperando? Pues estamos esperando estar en el banquete, el mismo banquete que el Señor dijo que esa cena que tuvo con sus apóstoles allá antes de ir a la cruz, pues la va a tener con todos nosotros, y vamos a estar en el cielo con el Señor, porque después de que seamos arrebatados aquí en la tierra, lo que vamos a celebrar es el tribunal de Cristo, que después vamos a mirar eso, y aparte de eso, del tribunal, que es una premiación por las obras que hayamos hecho aquí, las personas que han creído en el Señor y que han hecho obras que al Señor le ha agradado, pues van a tener unas coronas, y después va a venir las bodas del Cordero, que es el juntarse Cristo, que es el novio, con la novia, que somos la iglesia, por la eternidad, y eso va a haber un gran banquete. Así que el que se mantenga firme, dice que el Señor le va a dar esa piedrita, porque ¿quiénes se mantienen firmes? Los que aman a Dios. ¿Quiénes se mantienen firmes? Los que han recibido a Jesucristo como Dios y Salvador de verdad, porque muchas veces nosotros hemos hecho la confesión de fe, pero de pronto no hemos creído en el corazón en Jesús. Entonces, eso es lo que el Señor quiere con estas cartas, con estos mensajes a estas iglesias, para que nosotros podamos tener en cuenta, evaluemos, le pidamos al Espíritu Santo si verdaderamente nosotros estamos firmes, si hay algún pecado que nosotros estemos cometiendo, que de pronto sin darnos cuenta estamos viviendo como el mundo, y no hay diferencia entre un cristiano y una persona del mundo. A veces la gente se sorprende cuando dicen: ¿y usted verdad es cristiano? Entonces, si eso se lo han dicho a usted o me lo han dicho a mí, pues entonces estamos simplemente no estamos marcando la diferencia, sino que estamos viviendo como el común de la gente, como vive todo el mundo infectado por el pecado. No hay diferencia entre un cristiano y una persona que no conoce a Cristo. Y nosotros debemos marcar la diferencia, porque hay premiación, porque hay bendiciones y porque hay promesa para cada uno de los que nos mantengamos firmes con el Señor hasta lo último. Así que vamos a orar en este día. Bendito Jesús, yo te doy gracias por esta palabra que tú nos has regalado en este día, Señor. Te doy gracias, papito lindo, porque nos estás abriendo el entendimiento, Señor, porque de verdad muchas veces nos dejamos infectar por las cosas de este mundo, Señor, y a veces no marcamos la diferencia, Padre. Primeramente te pido perdón por mis pecados, por dejarme influenciar tanto por el mundo, Señor. Ayúdame, Dios, a estar firme, no solamente por los premios y por las bendiciones que vamos a recibir, sino por el amor que nosotros te tenemos a ti, Señor. Bendice a cada persona que escucha este audio, y te ruego de todo corazón que nos acompañes el resto del día. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.